Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, que adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, primer domingo de Adviento, en el que tenemos nuestro retiro, nuestro mini retiro, y lo hacemos con el convencimiento de que nos va a servir también estos ratitos de oración más personales, con más detenimiento, para vivir, para comenzar bien ese tiempo nuevo, litúrgico, ese tiempo en el que recomenzamos el nuevo año litúrgico. Y lo hacemos pues ya con el asombro ante lo que vamos a ir recordando estos días de Adviento, estas 4 semanas, preparándonos para el misterio de la Navidad. Y queremos hacerlo, lo estamos haciendo ya de hecho, pues de la mano de la Virgen, porque en estos días de la novena, pues seguramente te habrás puesto algún propósito, alguna cosa para tratar mejor a la Virgen, para crecer en devoción a ella. Además, como bien sabes, ese tiempo está tachonado de fiestas de la Virgen, ¿no? Pues un tiempo también especialmente, por supuesto, es un tiempo especialmente de oración, pero también es un tiempo muy mariano. La Inmaculada, el Loreto, Guadalupe, la Virgen de la Esperanza, etcétera, y más, seguramente hay bastantes, me dejo algunas. Y bueno, pues nos va a servir también, precisamente porque el tema de esta segunda meditación es hablar un poquito de la humildad, especialmente centrados en la Virgen, ¿no? Nos va a servir, ¿no?, recordar la vida de la Virgen y algunas cosas, pues para meternos en este misterio del Adviento, preparación de la Navidad, ¿no? Y lo quiero hacer al comienzo de este rato de oración con una pequeña meditación, un recuerdo, ¿no?, de la oración tan bonita, ¿no?, el himno tan bonito que María, tomándolo también de la Sagrada Escritura, y se nota en ese himno que ella conoce bien la Escritura, pues canta, por así decirlo, porque creo que es un canto realmente, delante de su pariente Isabel el Magnificat. Algo que ha quedado para la historia, recordado ahí en la Sagrada Escritura, y que es de una belleza increíble, ¿no?, porque nos mete mucho en el corazón de la Virgen y lo que ella siente en ese momento, en la que hacía muy poco tiempo ella había sido reconocida y había sido elegida por Dios para ser la madre del Redentor. Proclama mi alma la grandeza del Señor, dice, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Así leemos en la traducción castellana. Magnificat anima mea. Repetimos en latín. Proclama mi alma la grandeza del Señor. ¿Qué hace la Virgen? Pues evidentemente mirar a Dios y ver su grandeza, y reconocer su pequeñez. Su pequeñez. La humildad, la humillación de su esclava, dice. Su pequeñez. Se reconoce lo que es realmente María. Reconoce que no es digna, en ese sentido de ser elegida, pero al mismo tiempo Dios ha visto la belleza de la Virgen, concebida sin pecado original, como recordaremos el día 8, y de alguna manera también pues la mejor, la mujer de las mujeres, ¿no? Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación, y así ha sido. Y nosotros la felicitamos hoy y tantos días, cada sábado, y con frecuencia en las fiestas de la Virgen, y la llevamos en el corazón, y le agradecemos a la Virgen también su humildad y su respuesta a Dios. Su misericordia llega a sus fieles, gracias también a la intervención de María. Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios del corazón, derriba del trono a los poderosos,
y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bien y a los ricos los despide vacíos. Elogio de Dios. El elogio de Dios. ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo se ha fijado en los humildes? ¿Cómo ha engrandecido a quien se ha reconocido lo que es realmente? Auxilia a Israel su siervo. Israel su siervo. El que Dios quería tanto, el pueblo elegido, Israel su siervo. Acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Dios nos ayuda. La Virgen reconoce su pequeñez. María se fija en el poder de Dios, en las obras de Dios. María también agradece a Dios que haya hecho en los pequeños y en los humildes eso, y agradece también al Señor, lógicamente, pues la promesa de la salvación a través de Abraham y su pueblo. Y es verdad que junto a la humildad de María, proclamada aquí en el Magnificat, nos fijamos, lógicamente, en estos días de preparación de la Navidad, en la humildad de Dios. En el Dios que se ha hecho hombre. En el Dios que, a pesar de que hay una distancia infinita, impensable, inefable entre Dios y el hombre, se ha querido adecuar a la condición humana. Se ha manifestado a los hombres en la creación, en la historia que decíamos antes de Israel, y finalmente su propio Hijo. Y creo que es el conjunto de lo que estamos hablando, la encarnación en sí misma, la figura de María, también José, también tiene su componente de humildad y de servicio y de reconocimiento propio, etc. La intervención que estamos viendo, que estamos meditando estos días, empezamos ahora, nos va a ayudar también a sorprendernos ante el misterio de Dios, de la encarnación, y es que es un misterio de amor y es un misterio de humildad. Que Dios se haya querido hacer hombre, nacer en una familia humilde, en una aldea desconocida, al menos no importante, que haya querido hacer también, que haya querido pasar oculto. Durante muchos años, al margen de los acontecimientos del nacimiento y de los reyes y los pastores y el anuncio de los ángeles, que hace más amable todo ese ambiente, ¿no? Pero que se haya querido hacer nacer en un pesebre, etc. Eso es para sorprenderse. Un Dios que en Cristo ve y se deja ver, oye y se deja oír, toca y se deja tocar, que se baja a la condición humana y que se vale de los sentidos para hacernos entender la llamada a su amor. El asombro ante la encarnación. A mí, por lo menos, creo que nos puede ayudar, ¿no? Pues para ver en todo esto, en la vida de Cristo, desde su nacimiento hasta su muerte, cómo está todo empapado de humildad. De humildad. ¿Por qué? Porque, evidentemente, para hacer esa obra de la redención hacía falta instrumentos humildes, dóciles. Siendo de condición divina, no consideró como presa injusticiable el ser igual a Dios, sino que se ha anonadado a sí mismo, dice San Pablo, Filipenses. Se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, mostrándose igual que los demás hombres. Y añade, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Obediencia, humildad, reconocimiento personal, tomar la forma de siervo, no considerarse, no se consideró como presa o codiciable ser igual a Dios. Todo esto es un mensaje, como te decía, de humildad y de amor. Y a través de ese mensaje del amor nos ha llegado, a través, mejor dicho, del abajamiento del Hijo, de ese abajarse, ¿sí? Anonadarse, el mensaje del amor de Dios.
Por eso hemos oído tantas veces, porque es así, es decir, que una nota fundamental de la vida interior y del camino hacia el Señor es la humildad, porque es cimiento, es donde tenemos que fundamentar nuestra vida. Y por otra parte sabemos lo difícil que es y cómo nosotros, hechos de barro y rompibles, perdonad la expresión, y también con todas nuestras limitaciones, que son muchas, hemos sido elegidos por Dios, hemos sido elevados a la condición de hijos de Dios, hemos sido perdonados tantas veces, hemos sido también puestos al Señor nos ha dado tantas gracias de las que estamos tan agradecidos, pero al mismo tiempo nos tienen que hacer reconocer nuestra propia poquedad. Señor, yo no merezco eso, tú me has elegido porque has querido, pero yo me conozco, al menos quiero conocerme. Y creo que tengo que fundamentar precisamente en mi conocimiento propio todo lo que tú puedas hacer en mí. Ser humilde como lo fue Cristo, ese es el modelo donde tenemos que tender. Ser humilde como lo fue Cristo. Pues significa servir a todos. Significa matar, pues decírmelo, esas tendencias que el pecado original desordena en nuestra naturaleza, dominarlas, es morir al hombre viejo. Por eso, entender las humillaciones que podemos recibir, que de hecho recibimos, o que nosotros entendemos así, a veces hacemos de una cosa normal una humillación, también es verdad que podemos exagerar, pero es verdad que a veces nos sentimos humillados cuando no hay ningún tipo de humillación. Pero bueno, entendedme, existen, ¿no? Y vienen también objetivamente momentos de humillación, pero esas humillaciones llevadas por amor son, al fin y al cabo, cuando uno las ve así, y son palabras de nuestro Padre en una meditación, son de alguna manera también una bendición. Una bendición. Bendición de Dios. Y cuando la recibimos así, pienso que nos estamos abriendo a la riqueza de la vida sobrenatural. Pienso que estamos por ese camino también de reconocimiento personal y de reconocimiento de lo que Dios ha hecho en nosotros. Que poco podemos presumir. Sería absurdo. También por otra parte, pensar que yo he hecho todo, que yo tengo estas virtudes o que yo las puedo tener, pero yo como presumir de ellas o presumir de mi vida, presumir de... mírate ante Dios y mírate en el corazón y piensa lo que Dios ha hecho en ti. Perdí todas las cosas, dice San Pablo, y las considero como basura con tal de ganar a Cristo, vivir en Él. Esto es lo importante. Esto es lo importante. Con tal de ganar a Cristo. ¿Cuánta paz nos da tener esa seguridad? ¿Y cuánta paz nos da el gozo interior que proviene de la humildad? Ese gozo. Y por eso la pregunta es también que nos tenemos que hacer, por lo menos aprovechando estos ratitos de oración, aunque sean pocos, pero ya durante estos días. Yo creo que es un buen momento también pensando en lo que la Virgen nos enseña. Con ella hemos empezado y con ella acabaremos este rato de oración. Pensar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me inquieta? ¿O lo que me desasosiega? Pensando en mi vida, ¿no? ¿O qué me produce insatisfacción, inquietud? Y si uno escudriña un poquito y le pide al Espíritu Santo para ir viendo, es buen momento este retiro, aunque sea más corto, pero o un curso de retiro, o una oración cualquiera, ¿no? Trato de estar con el Señor. Señor, ¿qué me inquieta? Y uno, pensando en esas cosas,
y mirando a Cristo, como te digo, en la humildad de su redención, de su vida, y a María, pues acaba pensando, ¿no? Acaba dándose cuenta, ¿no? Pues que es una visión subjetiva de las cosas. Una cosa agrada o no, si supone una ventaja o requiere esfuerzo. Y no se considera si trata de algo bueno para mí y para los demás. Es un egocentrismo, ¿no? Que lleva a juzgar a los demás. Al que le duele mucho, le humilla mucho pensar o no, que no ser reconocido o considerado. Que lleva a veces a un enfado o tristeza. Cuando uno pues ve sus propios errores o cuando no le han tenido en cuenta. Y esto produce, pienso, siempre un punto de desasosiego. Del hombre que piensa que no es feliz, pero que realmente no le falta nada para ser feliz. Lo tiene todo. Lo que pasa es que ha perdido lo fundamental. La capacidad de darse al otro. De vivir para los demás. De estar en segundo plano. De servir. De desaparecer. La aceptación de no ser considerado. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Si alguna vez lo pasáis mal, decía nuestro Padre, y os dais cuenta de que el alma se llena de inquietud, es que estáis pendientes de vosotros mismos. Si tú, hijo mío, te centras en ti mismo, no solo tomas un mal camino, sino que además perderás la felicidad cristiana en esta vida. Es verdad que Dios nos pide con frecuencia también, o que por las razones que sean, nos pide pues en situaciones diversas pues estar encima de todo, ser protagonista, que se cuente con nosotros, tener una tarea, lo que sea. Es verdad que nos toca muchas veces pues estar en primera línea. Pero eso no significa, evidentemente, que digamos de alguna manera nos tengamos que ser considerados, tengamos que ser pues eso, ¿no? Cuente con nosotros. Qué bonito es estar ahí, qué grande es estar en primera línea, haciendo una tarea grande, ejerciendo nuestra tarea, la que sea, ayudando en tanto, ¿no? Y al mismo tiempo pasar inadvertido. Se va inadvertido. Como atrae al mismo tiempo la vida de la Virgen, la vida de las personas que nos damos cuenta, ¿no? Que son realmente, que han vivido una vida pues de un servicio a los demás impresionante, ¿no? Que se han dado, que han hecho tantas cosas buenas y sin embargo que pasan desapercibidas, ¿no? Y que en sentido ese, ¿no? De decir que son humildes, en el fondo son humildes. Son humildes. Han bajado la cabeza, han bajado. Han sabido someterse, dejarse ayudar, dejarse decir las cosas. Fijaos, claro, es que evidentemente este tema tiene tantas manifestaciones, ¿no? Porque es fundamental, ¿no? Es decir, el dejarse, por ejemplo, el dejarse aconsejar, el dejarse decir las cosas, el no enfadarse cuando nos hacen una corrección fraterna, o cuando nos hacen una advertencia, o cuando nos tienen que decir algo en la charla, o en la edición espiritual, o en la confesión, o simplemente un algo que nos puede parecer, ese
saber bajar la cabeza, agradecer, ¿no? Agradecer. ¿Se pueden equivocar al decir unas cosas? Sí, pero de eso sirve incluso también las equivocaciones. Por supuesto. Y entonces, cuando experimentamos esto, y hemos sabido estar en nuestro sitio, y hemos trabajado, y hemos hecho otras cosas, pero al mismo tiempo vamos por ese camino del ocultarse y desaparecer, que decía nuestro Padre, San José María, es decir, vamos por ese camino, vamos experimentando también que Dios es muy importante para nosotros, que Dios está en lo centro de nuestra vida, que tenemos que ser agradecidos siempre, que nos ha creado, que nos ha mantenido, que nos tiene en la existencia y que nos revela continuamente su gracia. Y agradecemos la generosidad de Dios para hacernos tanto bien, del que no somos merecedores. Pero sí, somos hijos suyos. Del que es humilde incluso cuando contempla a Dios y su grandeza y su belleza. Y descubre en los demás tantas cosas buenas que vienen de Dios. Y sabe compartir también la felicidad que tiene con los demás. Al mismo tiempo, pues agradeciendo a Dios. Cuando luchamos por vivir así, con ese camino, por este camino de la humildad, pues se manifiesta de muchas maneras en la vida ordinaria, en el trabajo bien hecho, en el saber dar gracias, en el saber escuchar un consejo, en el compartir con los demás las alegrías que tienen, sin hablar de lo nuestro. En el, mil cosas, ¿no? Que de tan calado sencillo, ¿no? Que nos sorprenderíamos viendo por la cantidad de situaciones que Dios pone en mi vida o pone en mi vida, en mi día, pues para que me dan la ocasión de ser humilde. Allí, pues era mejor callarme, allí era mejor contar aquello. En esta ocasión era el momento, pues, de agradecer a esta persona, de pedir un consejo, aunque cuando pues lo necesitaba, era el momento también de pedir ayuda o de simplemente pues acompañar a una persona porque lo necesita, o sencillamente de cuidar las cosas pequeñas sin darle más importancia. Y obedecer, que es una manifestación magnífica de humildad, como leíamos antes en ese texto de Filipenses, obediros quod mortem non crucis, es decir, hasta el final. ¿Qué manifestación más clara de humildad que la obediencia? Que el agradecimiento. Sí, es verdad, en nuestra vida hemos hecho muchas cosas buenas, gracias a Dios, pero gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. Pues es verdad que todo esto, como te digo, no es sencillo y que estamos continuamente recomenzando a aprender a ser humildes. ¿Por qué nos entristecemos los hombres?, se preguntaba nuestro Padre. Y respondía, porque la vida en la tierra no se desarrolla como nosotros personalmente esperábamos, porque surgen obstáculos que impiden o dificultan seguir adelante en la satisfacción de lo que pretendemos. Porque a veces, te insisto, no se desarrollan las cosas como esperábamos. Lo decía don Álvaro en una de sus cartas, concretamente una del año 90. Decía que tenemos que experimentar, ¿no?, ese recomenzar a ser humildes.
nos va ese propósito. Y se apoyaba, ¿no?, en aquel texto del Evangelio, que recordarás muy bien, donde el Señor dice: venid a mí, todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Por eso, cada día nosotros aprendemos a ser humildes en la oración, recomenzándonos en ese camino de aprender a ser humildes. Es muy significativo, es muy profundo esas palabras de nuestro Padre, que están recogidas en Amigos de Dios y también están recogidas, yo creo, en uno de los puntos me parece que es de Surco. La oración es la humildad del hombre que reconoce su profunda miseria y la grandeza de Dios, a quien se dirige y ora y adora, de manera que todo lo espera de él y nada de sí mismo. Aprender a ser humildes, recomenzar a aprender a ser humildes, aprender a dejar las preocupaciones en manos de Dios, aprender a agradecer, aprender a estar en nuestro sitio, aprender a callar, a escuchar, aprender a tener paz, porque Dios está con nosotros, etcétera, etcétera. Empezábamos recordando y meditando el Magnificat. Nos fijamos otra vez, terminando ya nuestra oración, en ese himno tan bonito de María Santísima. Y le agradecemos a nuestra Madre, y más en estos días de la novena, que nos haya enseñado ella, nos enseñe ella también este camino tan bonito de la humildad, tan profundo. Camino que andaremos toda la vida, que hasta el final de nuestra vida estaremos aprendiendo. Necesario. Camino en el que tendremos que rectificar todos los días. ¿Cuántos pequeños propósitos en el examen general o particular nos ponemos en ese recuerdo de la noche? Pues de humildad. De humildad. ¿Cuántas veces tendremos que pedir perdón a Dios y a los demás por nuestra soberbia, nuestro orgullo, que mata el amor? Y agradecer el amor, la humildad que nos ayuda a querer más al Señor, como fundamento de la caridad. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y salir de mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.